La compasión por nosotros mismos es el camino para aceptar y conocer nuestra esencia. La única forma de empezar a escuchar es bajarle el volumen a la mente. Hablamos con Alejandra Gutiérrez, quien descubrió que el yoga ha sido su camino espiritual para expandir su conocimiento, sabiduría y autocompasión. Para mí la espiritualidad se vive en lo cotidiano. Y nos enseña a conectar con nuestra esencia a través de su experiencia y su práctica. Lo más poderoso que podemos hacer espiritualmente es ser nosotros mismos. Mantra, man es mente, tra es liberación. El mantra te libera de tu mente racional. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bienvenidos entonces de nuevo a un episodio más de Raíces Sonoras. Hoy estoy muy feliz, muy contento, porque una vez más me encuentro con un ser humano muy bello, que conocí en otras circunstancias completamente diferentes a lo que hoy vamos a hablar, pero es una persona que de alguna u otra manera me ha brindado información, me ha brindado un canal muy bonito, y hoy vamos a hablar con Alejandra Gutiérrez. ¿Quieres que te llame Alejandra Gutiérrez, Uma Yoga? ¿Cómo prefieres? Me dicen de cualquier forma, puedes decir, no, me puedes decir Aleja, me puedes decir Uma, no, dime Aleja. Está bien. Es que así me dicen conocí. de todas las formas, exactamente. Aleja, no, bienvenida. Este es un espacio, este es tu espacio, este es un podcast donde hablamos de todo lo que hacemos en este momento. Entonces, nada, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz también de compartir acá contigo. Gracias, Aleja. No, bueno, entonces comencemos, cuéntanos tu historia, dónde quieres comenzar, tu infancia, como quieras. Bueno, listo. Mi nombre, ¿por qué Aleja y por qué Uma? Mi nombre, pues, Aleja, que me pusieron mis papás. Uma es mi nombre espiritual, es un nombre que me dieron en algún momento, que se le dan las personas en el camino espiritual según unas cualidades o su propósito, se le asigna un nombre espiritual. Uma traduce compañera de lo supremo y es la esposa de una gran deidad en el hinduismo que se llama Shiva y es como una materializadora. Entonces, pues me encantan los dos, siento que todo me define y nada me define, entonces bienvenido. Bueno, mi historia comienza, yo creo que desde hace muchos años he sido una persona supremamente sensible. Para mí, ser tan sensible siempre fue algo que me pesó mucho y no supe manejar desde chiquita. Yo era la niña diferente, ¿cierto? Como la niña que le hablaba a la luna, la niña que el papá le enseñó a meditar desde chiquita, la niña que lloraba con cualquier animal que veía perdido en la calle. Y eso en algún momento me pesó mucho y sobre todo porque me hacía sentir diferente. Y yo tuve una necesidad muy grande, empecé a sentir una necesidad muy grande por adaptarme, por ser como aceptada y por parecerme a todos. Ser parte de. Y ahí empezó el cortocircuito desde muy chiquita, incluso yo desde muy chiquita hablé con los ángeles y le empecé a contar a mis amigas chiquitas de tú, 10 años, y pues, ¿qué es eso? ¿Estás loca? ¿Cierto? ¿Te enloqueciste? Y entonces hay un primer rechazo. Después me acuerdo que le escribí una carta a la luna, también tú, que yo tenía 8 o 10 años, y se me cayó porque se la dejé en el balcón, y un vecino chiquito la cogió y me hicieron todo el bullying de la vida. Entonces desde ahí yo empecé a decir, eso no me hace antes sentirme diferente, me hace sentirme separada. Entonces como todos esos dones y esa sensibilidad la empecé a guardar para mí. Yo siempre digo que a mí me faltó un pelo para ser monja. Todo el mundo se muere de la risa porque todo me conectaba mucho. Entonces mi abuelita me invitaba a rezar el rosario y yo era feliz rezando el rosario. Y me invitaba a Semana Santa y yo era feliz. Y todo me conectaba y como que en esos espacios podía ser yo. Como que por fin yo sentía, wow, aquí todo el mundo está rezando, yo puedo estar aquí.
¿cierto? O aquí todo el mundo está hablando de Dios y de ángeles, wow, yo puedo estar aquí. Entonces, fue tan teso que incluso mi papá me decía que a él le parecía, le daba miedo verme llena de santos y de rosarios, tenía rosario chiquita, porque creía que era miedo, que era miedo y que yo necesitaba ver algo que me quitara el miedo, y no, era simplemente mis lugares seguros, ¿cierto? Entonces desde ahí, claro, fui creciendo, me volví una adolescente más todavía, más perdida. A la hora de salir del colegio, bueno, ¿qué vamos a hacer con la vida? ¿Para dónde van todos? Y yo voy para allá. Entonces, no, que todos... Yo me acuerdo que en algún momento yo dije, ¿será que estudio artes plásticas? Y mis papás, no, pues, ¿cómo te ocurre, cierto? Entonces, bueno, ¿para dónde van todos? Yo voy para allá. Que todos vamos a estudiar ingeniería. Bueno, entonces yo también estudio ingeniería, vamos para allá todos. Y fue muy teso porque mi vida fue un loop constante de resistencia. De yo no quiero estar acá, pero esto es lo que hay que hacer. Todo. O sea, el colegio fue esconder todo eso porque pues tengo que pertenecer. La universidad era, yo no quiero estudiar esto, ¿qué es? Pero pues toca pertenecer. Estudié ingeniería, empecé ingeniería de producción, entonces más duro me dio, entonces bueno, por lo menos ingeniería de diseño, que es un poquito más suave, y listo, ingeniería de diseño. Pero siento que toda la carrera fue una resistencia. Incluso yo todos los finales de semestre me dolía la espalda horrible, ¿cierto? Yo me generé unas hernias, tengo hernias, porque el cuerpo físicamente me decía, hey, no, o sea, te estás cargando una vida que no es la tuya. Entonces, bueno, salí, trabajé, conseguí el trabajo como tenía que hacerlo, el guión, tan, pero a mí la vida no me sabía rico. Entonces, en ese momento, cuando uno no es capaz de tomar decisiones, la vida empieza a decir, bueno, pues yo decido por vos, ¿cierto? Entonces me acuerdo que en una de esas yo salí de un trabajo en el que tenía y atropellé a alguien. A la persona no le pasó nada, siquiera, pero a mí me pasó todo. O sea, a mí se me vino la vida encima y yo dije, hasta acá, ¿cierto? Y mi vida ha sido como una secuencia de episodios donde la vida ha tenido que decidir por mí fuerte, y ahí decidirme para Argentina. Y viví en Buenos Aires 2 años y allá conocí el yoga. Pero era súper charro porque me acuerdo que donde vivía, donde llegué a vivir, había un letrero que se llamaba, un estudio que se llama Yoga Colombia. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso me suena. Y empecé, ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? Como que algo me dijo, hey, mira, yoga. Y empecé a investigar y a investigar. Yo dije, wow, qué nota. Pero mi llamado al yoga siempre fue como desde un lado muy espiritual, no desde el lado muy físico. Entonces ya ahí empecé a hacer yoga y ya me volví para Colombia, pero volví a caer en lo que tenía que hacer aquí en Colombia. Aquí mi rol era otro, ¿cierto? Mi rol era ser Alejandra, la ingeniera de diseño, o sea, ese montón de etiquetas que construimos al lado del yo soy qué, algo me tiene que definir, ¿cierto? Algo, ¿y qué me define? O sea, si yo te digo quién eres tú sin esas etiquetas, duro. Entonces, bueno, me volví a trabajar, vida laboral, quedé embarazada, y ahí llega como el segundo hecho duro de mi vida. Quedé embarazada y de puro estrés laboral y de puro acelere, de salir ya a vacaciones, se me adelantó el bebé mucho y ya, o sea, me dio algo que se llama cuadro de HELP, y es como que todos los órganos del cuerpo se empiezan a apagar. El último que se apaga es el cerebro, y a mí se me empezaron a apagar los órganos. Yo colapsé, la única solución era sacar el bebé. A mi esposo en ese momento le dijeron, entre, despídase, ella no va a salir de ahí. A mí me dijeron, no vas a salir de ahí. Yo sabía que yo ya me iba a enfrentar ahí a morir posiblemente. O sea, ¿eras consciente de que eso iba a pasar? Sí. Pero es muy lindo porque, bueno, eso será un tema para otro podcast, pero mi cercanía a la muerte nunca fue desde el miedo. Es una experiencia que tenemos todo el tiempo después para hablar de eso, porque es otra experiencia gigante. Pero ahí, en el momento en que yo literalmente me muero unos segundos, sacan al bebé, yo me alcanzo como a despedir, ya vuelvo. Ahí pasaron muchas cosas que después te contaré, pero ahí digo, pucha, o sea, me tuve que morir físicamente para poder entender que es que no es por ahí. O sea, mi resistencia fue tal a no es que me tengo que acomodar, hasta que la vida me dijo, un renacer, pero entonces ya literal,
y yo me morí. 3:33, un 23 de octubre, mi hijo tenía 33 semanas, ¡tin! Morí. ¿Qué es esta simbología del Sí, número tan brava? impresionante. Y el 3 es un número muy teso. Ya, entonces nace Agustín, yo quedo con la cesárea abierta una semana, luchando con la vida, ahí después también mantras todo el tiempo. Ahí empecé a entender que me podía conectar desde la energía con mi hijo. Ya conocía los mantras. Ya. Ahí ya sí, yo ya había, desde Argentina y todo eso, me empecé a conectar con un tipo de yoga que se llama Kundalini Yoga, que es muy energético. Y ya yo ahí no volví a la oficina ni por un lapicero, no volví a nada. Literalmente fue una muerte. Yo me demoré por ahí 3 o 4 meses para salir de mi casa y ya me fui de lleno al mundo del yoga. Y ya pues ahí empieza todo mi camino espiritual en una transformación de desaprender toda mi historia de 30 años. ¿Y cómo te defines hoy entonces? No, la verdad es tan difícil definirse porque siento que yo todos los días transmuto cosas, que todos los días me siento como renaciendo un montón de cosas, como reconfigurando. Ok. Aleja, tú y yo nos conocimos, tú siendo maestra de diseño, de espacios, Sí. y hoy eres, no sé, maestra de yoga y pues todo este tema de la música y el sound healing. Pero, ¿cómo recuerdas esos años enseñando? Bueno, no, la enseñanza ha sido parte de mi vida siempre. Yo tengo después de que descubrí mi voz, en cualquier contexto, siempre he querido como compartir y democratizar lo que sé. Es como, ¿cómo puedo yo esto que yo he construido entregarlo también? ¿Cierto? Como democratizar cualquier conocimiento. Entonces la enseñanza siempre ha estado ahí, incluso mi papá es profesor, mi abuelo fue profesor, ha sido como un legado muy bonito y me sostuvo mucho la enseñanza en esa resistencia que tenía esa vida. Tú me conociste ya en la transición, ya había salido a trabajar, pero la enseñanza me sostuvo, el hecho de entregar algo que yo ya había sembrado y ya tenía en mí, entregarlo, ¿cierto? Siempre como un servicio de, bueno, esto hay que entregarlo para que, pues, si a mí me sirvió, a alguien más le puede servir. En ese momento fue el diseño, que también lo amé, pues también fue una parte de ese corazón artista y sensible. Pero también se volvió pues como, bueno, si mi diseño está enfocado en vender y de pronto en otra cosa, yo no quiero tampoco que sea eso. Pero la enseñanza sí me sostenía en eso, en poder entregar y compartir algo que a mí me había cambiado la vida y que sabía que podía cambiar otras vidas de otras Estás personas. transmitiendo conocimiento más Exacto. que... Sí, ese era el llamado, compartir, transmitir. Wow. Entonces, en este momento ya en el que te encuentras, ¿qué lugar ocupa la espiritualidad en tu vida? Todo. Yo creo que también es muy bonito. A veces cuando hablamos de espiritualidad sentimos que es algo para pocos, como los espirituales allá y la vida cotidiana acá. Como entonces yo me siento a ser espiritual en el mat, o en donde yo medito, o en mi templo, o en mi religión, y mi vida cotidiana está parte de la espiritualidad. Por eso digo todo, porque siento que la espiritualidad está en lo cotidiano. La espiritualidad está en cómo te relacionas con la gente, en la empatía que sientes con la gente, en cómo compartes, en cómo generas coherencia en lo que tú haces. Para mí la espiritualidad se vive en lo cotidiano. Yo hablo mucho del yoga fuera del mat. Ese es el que importa, ¿cierto? Para mí, el mat donde practicamos o en los cantos son pequeños escenarios para que tú despiertes algo y conectes algo, pero eso tiene que salir a lo cotidiano. Tiene que salir a tu trabajo, o sea, tiene que salir a tu relación con tu pareja, tiene que salir a tu familia, a tu relación contigo mismo, ¿cierto? Somos muy agresivos con nuestras propias palabras y pensamientos en nuestro interior.
Eso es lo espiritual, llevarlo a lo cotidiano y que eso nos empiece a transformar y que eso permee todo lo que se rodee, ¿cierto? Porque cuando sano yo, sanamos todos. Entonces, lo espiritual es cotidiano para mí. Es que la espiritualidad está en todo, como tú dices. Está en todo. O sea, no solamente está en el altar o en el lugar donde haces meditación o yoga. Realmente es llevar eso a tu vida cotidiana. Claro. Pero entonces, retomando como ese momento en el que ya estabas a los 30 años, ¿cómo fue como todo ese proceso transitorio Pues para lo llegar que, a donde estás ahora? claro, no, pues lo que te digo, no fue un proceso tan lindo porque yo no fui como capaz de tomar esa decisión sola. Vino el parto de mi hijo, pasó todo esto, ahí empecé a decir, listo, ya, lo único que sé, es más fácil saber qué no quiero que qué quiero. Entonces yo empecé por entender qué no quiero. Porque cuando me decían, bueno, entonces, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? No, yo no sé. Pero ¿qué no quiero? Sí sé. Yo ya no quiero estar sentada allá, yo ya no quiero hacer este trabajo, yo ya no quiero la vida que tenía, yo ya no quiero más dolores de espalda, yo ya no quiero esto. Entonces, ahí hay algo muy lindo que se llama los 4 Purusharthas, que son de la filosofía védica, y habla como de un camino que se puede plantear. Y es muy lindo porque para encontrar un camino para encontrar el propósito de vida. Y es muy lindo porque lo que te propone es, vas a empezar desde descubrir qué disfrutas. ¿Quién nos habla a nosotros de disfrute en la vida como una puerta de entrada a encontrar el propósito de vida? Nadie. Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, ¿yo qué disfruto? Y encontré el yoga. Mi primer acercamiento fue el yoga. El yoga me entregó un regalo muy lindo. Yo empecé a hacer yoga, iba a estudios. Yo tuve una maternidad súper presente, entonces apenas empecé como a entregarme a eso, como a los 2 años de mi hijo. Pero el yoga me entregó un regalo muy lindo y es que yo pues era la menos flexible del mundo. Entonces, claro, yo llegaba a los estudios y todo el mundo se paraban las pestañas, hacía un montón de cosas y a mí el cuerpo me decía, no, tú no. Todos con esas Exacto, contorsiones. sí, y me decía, tú no. Y a mí eso me cogió el ego y me dio 3 vueltas, ¿cierto? Entonces yo, pero ¿cómo así que yo no? Yo decía, pero si el yoga es espiritual, si el yoga es lindo, a mí, ¿por qué yo vengo aquí a sufrir? O sea, ¿qué es esto? Y entonces me metí al primer profesorado y todas hacían de todo, y yo no. Y yo no, y yo decía, me frustré horrible, el ego, mis hernias, todo. Y yo dije, tiene que haber otra forma. O sea, yo fui esa persona que intentó acercarse a ese lugar y a esas formas y no pude. Entonces, como siempre, otra vez, ¿cómo democratizamos esto? Esto tiene que ser para todo el mundo. Y ahí el yoga me dio un regalo muy grande que fue empezarme a meter por el lado de la filosofía, de los mantras. Hay algo en yoga que se llama el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Me empecé a meter por la línea de la devoción, el camino de la devoción en el yoga. Y encontré que es que hay muchas formas de hacer yoga. Que una son las posturas físicas, que son la puerta de entrada a algo. Otra rama muy linda es el karma yoga, que es el yoga del servicio, servir. Mi maternidad es hacer yoga. Yo me levanto a hacer una lonchera y estoy haciendo yoga, estoy sirviendo. Yo voy a llevar a mi papá al médico y estoy haciendo yoga. Entonces yo empecé a descubrir, wow, o sea, es que, claro, a mí el cuerpo no me dejó para que viniera y entendiera todo esto y pudiera decirle a la gente, hey, no todos tenemos que pararnos en las pestañas, sino que podemos hacer un montón de cosas. Yoga traduce unión, yugat, unión entre todo lo que es. En yoga no hay separación. Entonces ahí fue mi primera transformación, el cuerpo me dijo, no, por aquí no es, y yo empecé a investigar y me encontré con un mundo inmarcesible, cosas, me encontré con la música, me encontré con el servicio, me encontré con el ñaña yoga, que es el yoga del conocimiento, empecé a leer cosas, empecé a estudiar filosofía, y me encontré con un mundo gigante, y yo dije, wow, ¿cierto? Y yo dije, no, o sea, esto tiene que compartirse también. Y ahí fue como mi primera forma, otra vez la vida diciéndome, no, no es como todo el mundo.
¿cierto? Es por este lado y otra vez un montón de resistencia como, no, pero es que todo el mundo quiere esto en las clases, yo cómo voy a venir a hablarles, no, vas a hacerlo, ¿cierto? Entonces ese ha sido como un camino, por eso te digo que definirme es súper difícil porque siento que todos los días me conozco un poquito más, resignifico un montón de cosas y empiezo a encontrar otras formas. Entonces es como un constante autoconocimiento. Para mí la espiritualidad consiste es en conocerse y dejarse definir, dejarse de ponerse etiquetas y, y conocerse y habitarse más conscientemente. Y yo creo que lo más poderoso que podemos hacer espiritualmente es ser nosotros mismos. Es lo más poderoso que podemos hacer. Y a veces cuando nos hablan de propósito de vida, de la espiritualidad, creemos que tenemos que hacer unas cosas súper gigantes. Y no, es ser nosotros mismos. ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros mismos? Entonces ahí eso te iba a decir, eso era lo que iba a decir. Esto suena muy lindo, muy romántico, pero te voy a decir que es un trabajo de toda una vida o vidas, ¿cierto? Porque cada vez que tú vas más adentro, descubres más cosas que no son. Llevamos vidas, años, aprendiendo cosas y cargando una mochila de cosas que no son nuestras. Y que es muy difícil discernir entre qué es mío real y qué es aprendido. Y yo creo que para eso lo único que sirve es el silencio, ¿cierto? Es como tratar de soltar un poco esa mente racional y dedicarse a habitarse como conscientemente. Entender que lo que te digo, cuando nos preguntan qué eres, eso es muy difícil de responder. Pero ¿qué no soy? Sí, es más fácil. O más bien, soy parte de todo. Es como a mí me encanta decir que yo soy nada y soy todo. O sea, me siento a veces diminuta y a veces infinita y es como que cuando me siento así, que puedo ser todo y soy nada a la vez, soy insignificante pero infinita, eso me hace sentir muy liviana y me da como una libertad de ser parte de todo y de que todo lo que yo haga está bien. Entonces, esta filosofía, ¿cómo ha cambiado esa relación contigo misma y con tu niña interior que estaba tan metida en este cuento? ¿Cómo te reconciliaste con ella? ¿O ya te reconciliaste con ella? No, todavía es un proceso, no sé si en esta vida lo vaya a lograr, pero lo trabajo mucho. Hay muchos principios del yoga muy bonitos, pero hay uno que me encanta, que se llama ahimsa. Y ahimsa es la compasión. Yo en estos días veía como un video de, bueno, educa a tu hijo. Si tu hijo te hace una pataleta porque quiere una bolsa de dulces y tú le dices de una que no, 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 el niño va a llorar y va a seguir pidiendo los dulces. En cambio, si tú empatizas con él y le explicas, sí, hey, yo entiendo que quieres los dulces, pero no es el momento, no puedes comértelos. Y yo pensaba que nosotros no somos así con nuestros propios dramas. O sea, nosotros queremos, hey, yo ya tengo toda la información, yo soy súper yogi, yo medito todos los días, yo hago yoga, pues yo respiro, porque esto me afecta todavía, ¿cierto? Entonces es como, yo ya debería estar iluminada, levitando, siendo una monje, y por qué todavía estoy aquí pataleando, porque, no sé, no se me llamó el salón de clase. Entonces, como que ahimsa lo que va es, hey, la compasión, ¿cierto? Como si yo puedo ser ese niño yo misma haciéndome la pataleta de los dulces y yo quiero imponerme el no, pero yo no puedo coger 30 años, 40 años de cosas aprendidas y porque ya tengo un montón de información, sacarlas así de raíz, ¿cierto? No, entonces para mí ha sido un proceso como un termómetro, ¿cierto? Como, hey, un gradito a la vez, con compasión. Hoy hiciste esta pataleta, sí, es que llevas 30 años sintiéndote amenazada por eso, ¿sí o no? Entonces, dale suave. A mí me encanta hacer una analogía. Uno sería capaz de hablarle a un hijo, a un papá, a su pareja, a alguien que ame mucho, de la forma en que uno se habla a uno mismo. Tú serías capaz de decirle a tu pareja,
Ey, no intentes ese proyecto, ni se te ocurra que no vas a poder. No, 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 no. No tenés las capacidades. No, qué miedo, ¿cierto? O no, es que esto no es para vos. O amaneciste súper feo hoy, o sea, no te pongas esa ropa. No, eso solo lo hacemos con nosotros mismos. Y viceversa, o sea, uno se habla muy duro Sí. uno mismo. De hecho, cuando uno es consciente de la forma en que se habla, es como, ¿es en serio que yo me hablo así? Sí, Pero también hacer el ejercicio de ese ejercicio de autocompasión de te hablas como le hablas a alguien que está enfermo o le hablas a alguien que te hablas a ti como le hablas a alguien que necesita ayuda, con esa exacto. compasión, con esa compañía, con ese servicio de que la otra persona se sienta bien, pero lo has hecho internamente, como Internamente. para ti, como parce, estás bien, ven, yo te Sí, quiero, yo claro. te amo, como yo te entiendo cómo estás. Sí. Y acepto que te sientas así. Y acepto, es que Es una a ese punto iba a aceptación. ir, como cómo batallas con ese ego Ujú. del que estabas hablando, es que yo soy súper iluminada, yo soy súper yogi, es que yo debería tener este salón súper lleno, pues, porque cómo batallas con eso, entendiendo que los seres humanos somos imperfectos. Ujú. Y pues aquí realmente nadie está iluminado No, ni completamente, estará. ni lo llegará a estar. Sí, ni lo estará. Y en esa imperfección es que debemos convivir y Ujú. habitar esa imperfección. ¿Cómo habitas como esa imperfección y ese ego con el que siempre vamos a tener que convivir? Yo siento que uno es este ahimsa que te digo, esta capacidad de ser muy compasiva con mis propios procesos. Yo hablaba mucho al inicio de una aceptación radical. Me encantaba, ¿cierto? Aceptación radical. Si uno está enfermo, aceptación radical. Esto es por mi propio bien. Si tengo miedo, aceptación radical. Y me di cuenta que esa aceptación, esa palabra radical era súper violenta. Es muy Súper, violenta. súper violenta y como que, no, es que no es radical, es que yo tengo miedo, es que yo me siento mi ego amenazado cuando no llega gente, es que, y está bien, ¿cierto? Hey, está bien, dale, por lo menos ya lo viste, entonces, dale, vamos un pasito, lo que te habla, un gradito a la vez. Lo que sí te pido es que seas muy coherente en lo que estás haciendo. Entonces, esa es otra cosa, me anclo tanto en la verdad de lo que quiero hacer, que desde ahí yo digo, ya, si estoy anclada en mis formas, en mi verdad, y lo otro me hace ruido, pues ya compasivamente lo voy como calmando, pero yo sé que yo estoy anclada en mi verdad, en mi coherencia, y que estoy haciendo lo que yo siento que está bien. Aún así, todas estas emociones me siguen rondando. El ego es un miedo disfrazado. Es un trajecito que nos pusimos en algún momento, que sentimos tanto miedo, y todos. Y es una mirada muy bonita. O sea, yo ya no me tomo nada personal, yo ya veo puros trajecitos de miedo en los egos de la gente, de miedo. Son trajecitos de, me pongo esto porque qué miedo, que me vean, o me pongo esto porque no sé si vaya a funcionar. Entonces se vuelve a unir con la compasión, ya, ¿cierto? Ya uno empieza, nada es personal, todo el mundo está con su trajecito y yo estoy con mi trajecito, ¿cierto? Nosotros no somos coherentes en su totalidad. No. ¿Y cómo habitamos esa incoherencia? ¿Cómo hacer? Es decir, en el ejercicio que yo he tratado de hacer siempre de la autocompasión, de Sí, hablarme bonito, muchas veces aparece esa voz maluca donde te dice un montón de cosas feas, sí, pero también aparece la parte de la coherencia y de ser coherencia con lo que haces, con tu meditación, con tu espiritualidad, pero somos seres humanos. claro, Al ser seres humanos somos seres incoherentes sí, también. total. No tenemos una coherencia total. No. ¿Cómo habitas esa incoherencia que tenemos interna? Yo siento que la coherencia es una semilla y es una semilla que crece lento y que estamos acostumbrados en este momento de la vida a la inmediatez en todo.
Queremos que todos los procesos sean ya, la información está a la mano, ahí al lado todo el tiempo. Hemos perdido esa capacidad de ver crecer una semilla. Y la coherencia sí que es una semilla lenta, ¿cierto? Si plantamos Eso, una semilla y queremos que mañana ya exacto, que ver sea el un árbol brote, gigante con frutas y todo. ahora la coherencia. Exacto, entonces la coherencia es un camino y sobre todo es el camino del autoconocimiento. Entonces, cada día nos conocemos un poquito más y volvemos al tema del silencio, por eso es tan importante. A mí incluso a veces me cuesta un poquito llamarle a la meditación meditación, porque siento que excluye, la gente le tiene miedo a la palabra meditación, pues como que yo no soy capaz de poner la mente en blanco, yo no puedo meditar, yo eso no lo sé hacer, eso es lejos para mí. ¿Y qué es la meditación? Es silencio, ¿cierto? Es sentarse con lo que hay. Entonces, para mí, la coherencia es una semilla que solo se siembra en el silencio, porque es cuando yo me siento a estar con lo que hay y a empezar a discernir, hey, ¿qué es mío y qué no? ¿Qué puedo aceptar y qué no puedo aceptar? ¿Qué se siente muy coherente en mí y qué se siente que puede estar paralelo a las cosas que están pasando? Entonces, la única forma de empezar a discernir entre qué es coherente y qué no, qué es mío y qué no, qué es real y qué no es real, es hacer silencio. Porque la mente, decirle a la mente que entienda es decirle a la mente no entienda. Cambio, sentarse con lo que hay, permitirse conectar con qué siente el cuerpo. El cuerpo es súper poderoso, el cuerpo te habla y te dice cuando vos entras a un lugar, hey, no, este lugar no, o esta persona no, o sabes que vos ya no te sentís bien al lado de esta persona. El cuerpo entiende primero antes que la mente. Entonces tratar de hacer esos procesos desde la mente es muy difícil. Pero si tú haces silencio en tu mente, o al menos lo intentas, y qué está sintiendo mi cuerpo en esta situación, el cuerpo te va a decir que es coherente y que no. Pero tienes que hacer silencio. Y esperar que esa semillita, poquito a poquito, vaya creciendo. Porque la coherencia es un trabajo de toda una vida. Y es desaprender toda una vida también. Es muy difícil. Pero hay que hacer silencio. En el silencio están muchas respuestas. Total. Bueno, sigamos con tu recorrido. Ok. Estás con el yoga, descubriste un montón de formas, pero encontraste una que te da mucha paz. Uh-huh. ¿Cómo llega la música? ¿Cómo llega la India? Bueno, entonces, en ese momento que yo dije, bueno, lo mío no va a ser un yoga tan físico. Creí que sí, pero no. Igual lo que hablamos, el cuerpo es la puerta de entrada. Empecé a descubrir estos otros yogas, que está el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga, que está el yoga del movimiento corporal, que es el Raya Yoga. Está el yoga de la devoción, ¿cierto? Que es un yoga, lo que yo te decía, o sea, yo me encontré con mi monja interior en este tipo de yoga. Yo hice una maestría en yoga aquí en Colombia, donde me empezaron a mostrar todas estas cosas, y la primera vez que yo fui a un espacio donde cantaban mantras y tocaban el armonio, para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Cierto? Como algo en mi alma se conectó, y eso tiene este tipo de yoga, el Bhakti Yoga, que se salta la mente racional en el proceso. El Bhakti Yoga va directo al corazón. Entonces es un yoga que te dice, listo, vas a dejar tu mente racional afuera, así no quieras, va a pasar. Y vamos directo, dicen que es como el atajo, el Bhakti Yoga, para llegar a Dios o a lo que queramos llamarlo. Entonces, la primera vez que yo fui a algo del Bhakti Yoga, de la devoción, lo que yo sentí con la música y el canto, por primera vez yo no tenía que entender nada, porque es que esta necesidad de nosotros de entender todo nos desconecta más. Entonces yo me sentí en un espacio de autocontención, como que dejé el personaje afuera. Uh-huh. El personaje se quedó afuera y lo más esencial y lo más puro quedó ahí. Entonces yo dije, wow, esto es lo mío, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé desesperadamente a buscar esos espacios, y pues resulta que aquí en Medellín no hay muchos de estos espacios. Entonces me sentí como muy huérfana.
Pero empecé a buscar y a buscar y encontré mucha gente en México de manera virtual con la que conecté. Y empecé a estudiar virtual y empecé a asistir a este tipo de eventos de manera virtual, aún lo hago. Y el llamado a tener un armonio era gigante. Pues yo decía, ¿pero por qué? O sea, Dios, a mí un llamado más barato, porque es que es una cosa, ¿cierto? Pues no, traerlo, el impuesto, yo decía, no. Y bueno, me hice la loca mucho tiempo, pero no. Yo dije, listo, ya, va. Voy por el armonio, metí todos los ahorros, el armonio llegó y yo, ¿y ahora quién me va a enseñar a tocar esto acá? Y una amiga en ese momento, muy chamánica, me dijo, el armonio se toca con el corazón, no con la mente racional. Te vas a sentar al frente de tu armonio y vas a tocar. Y así fue. Yo empecé a sentarme al frente del armonio y a hacer mi práctica de Bhakti Yoga y a cantar. Y a cantar. Y eso sí, a mí mi voz ha sido un regalo que siempre ha estado ahí. Y como siempre, entonces yo dije, listo, se empiezan a unir más cosas. Yo quiero compartir. Ya no quiero compartir tanto de este lado y tengo la voz para compartir y tengo la voz para hablar desde la palabra, para endulzar la palabra y tengo un corazón de monja que está ahí, o sea, este es el llamado. Y desde ahí fui empezando a hacerme ese camino de encontrar estas formas de compartir. Y entonces, ¿cuándo fue que descubriste los mantras con la música? ¿O ya los tenías? Los mantras siempre han estado. Mi primera práctica de yoga fue un yoga que se llama Kundalini Yoga y es un yoga muy energético. En Argentina. Ajá. Súper energético, súper de mantras, no es un yoga muy físico y la música a mí me ha conectado mucho siempre. Y es muy lindo porque lo que hablábamos, o sea, yo vengo de una vida donde mi mente racional ha sostenido todo, donde he hecho mucha fuerza por sostener el personaje que había construido. Mantra, man es mente, tra es liberación. El mantra te libera de tu mente racional. Cuando yo encontré el mantra, que ni siquiera entendía que estaba cantando, era eso, era wow, pucha, el peso que llevo de 30 años acá, esto me lo está soltando. Entonces para mí fue una herramienta súper poderosa donde yo no tenía que entender que necesitaba hacer más, sino que se volvió mi espacio de autocontención, de soltar, de no tener que hacer nada, ¿cierto? Entonces, a mí los mantras siempre me acompañaron y después me metí mucho en el mundo de la mitología y entender por qué el mantra, qué historia tiene. Compartir desde ahí me apasiona contar historias. Es otra práctica del Bhakti Yoga, del yoga de la devoción. Y para mí los mantras son una de mis prácticas diarias más poderosas, ya sea con el japa, ya sea con el armonio, ya sea con el canto, pero el mantra es una herramienta que a mí, que soy con una mente tan acelerada, me funciona para traerme acá. Ok, entonces voy a hacer una conexión. Tienes el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Sí. Tienes los mantras, Sí. que es la conexión o la desconexión de la mente racional, la liberación, y aparece el sonido. Aparece el sonido y la vibración. Sí. ¿Cómo haces para conectar todo esto y cómo sientes que la vibración y el sonido ayudan al bienestar y a la sanación? Entonces, mira, es muy lindo porque nosotros tenemos 5 cuerpos, conocemos uno, el físico. Por eso es la puerta de entrada, es como, hazte cuenta, como una cebollita de capas. Entonces, es muy fácil entrar desde el cuerpo físico porque si a ti te dicen mueva la mano derecha, pues tú mueves la mano derecha, ¿sí? Ok, y si ponen el pie adelante, pues yo pongo el pie adelante. Desde la mente racional, el cuerpo físico lo concebimos. Y entonces empiezan a tejerse un montón de capas, entonces listo, cuerpo racional, como puerta de entrada y entramos a la segunda capa, que es la capa o el cuerpo energético. También un poquito entendible, respiramos, es la energía, sentimos la energía, pues como sí, estoy como con buena energía, como no tanto, esta persona sí, esta persona no.
más o menos la energía ya la empezamos como a entender un poquito más. Ahí ya empezamos a hacer un tejido entre el cuerpo físico y la respiración de estas dos capas. La música trabaja también en esa capa, ¿cierto? En la energía, en tu capa energética. Y viene un tercer cuerpo, que es el cuerpo mental. Entonces, para tener una mente en calma, para poder entrar ahí, necesitamos haber calmado las capas de afuera. Necesitamos que el cuerpo físico esté en un buen estado, calmado. Necesitamos que la respiración esté calmada para poder escuchar y entrar al cuerpo mental. La música, te acabo de nombrar los cuerpos, después sigue el cuerpo de la conciencia, como el estado donde, listo, ya estoy presente, como el estado mindfulness, ya estoy presente en todo, sé qué pasa en mi cuerpo físico, sé qué pasa en mi energía y estoy consciente de qué está pasando en mi mente, entro en un estado de conciencia. Y finalmente está la Ananda, que es como el alma. Entonces, el yoga debería ser como un tejido entre estas capas, vamos entrando, vamos entrando. Entonces, cuando yo empecé a hacer yoga normal, pues me quedaba en la primera capa. A veces entraba en la segunda, a veces respiraba con conciencia. Cuando yo empecé a experimentar la música, lo que te digo es un atajo así directo a todas las capas. Eso, cuando tú menos piensas, el cuerpo ya soltó, la respiración, la mente, o sea, es como wow. Entonces, para mí la música, y se lo digo mucho a la gente, es tu momento y no tiene que ser necesariamente la música espiritual, ¿cierto? Mística. Tú tienes música que te conecta y que te hace entrar en ese estado de estoy aquí, estoy vibrando, me gusta y repites la canción 1000 veces y la mente racional ni siquiera está ahí, estás en un estado mindfulness, de disfrute, ¿cierto? Entonces yo encontré en la música eso, el atajo para entrar derecho al centro del centro del centro del centro. Y me pareció, no es una medicina para todo el mundo porque es directa, entonces a veces la gente sale como, ¿qué es eso? O sea, lloro de todo, no sé qué está pasando, no sé si sea capaz de volver, ¿cierto? No es para todo el mundo, pero sí todo el mundo la siente. Así la sientas muy intensa o así digas no voy a volver o si quiero volver o me enamoré o no me enamoré, sí o sí va a ser el trabajo en ti. Entonces para mí la música fue la forma de, hey, mira, todo esto que yo llevo años haciendo, te lo voy a entregar en 1 hora para que vayas al centro, del centro, del centro y sientas la divinidad en cada una de tus células y te conozcas y te honres y te abraces. Eso es lo que pasa con la música. Lo entiendo mucho. Sí, yo sé. ¿Nos quieres compartir un mantra con tu música y tu voz? Sí, está bien. Sí. Sí. Dale. A ver. Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. 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 Jai Sitaram, Jai Jai
Hanuman, Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. 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 Hanuman. Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. Rama Ram, Sitaram, Rama Ram. Hare Rama, 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 Rama Ram, Sitaram, Rama Ram. Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. Jai Sitaram, Jai Jai Hanuman. Hanuman. Sí, Hanuman. Gracias. Con todo el amor. Demasiado hermoso. Con todo el amor siempre. Es muy Llega profundo. Sí. Muy profundo. Conmovedor. O sea, perdón, pero estoy por segunda vez conmovido. Sí, es que es muy poderoso. Gracias. Va directo al corazón. Y es una Totalmente. medicina muy bonita. Bueno, viajemos. ¿Cómo llegas a India? India fue como el sueño de la vida. Y para mí era el imposible. Pues, o sea, yo cada que averiguaba, veía, para mí era no. O sea, yo sentía un llamado, así como el armonio, pues impresionante con India. Y lo ponía en mi mapa de los sueños, India, India. Y como que en algún momento yo dije, bueno, pues si no voy a India en esta vida, pues no importa, o sea, está bien, pero era un llamado así, me aturdía como tienes que ir. Entonces, como que muchas veces nosotros mismos nos imponemos esa imposibilidad de las cosas, como que eso es un imposible, ¿cierto? Y ahorita que te hablaba de estos 4 caminos para conocer el propósito de vida, te hablé del primero, que era el disfrute, que se llama Artha. Entonces, primero conecta con el disfrute. Después de Artha viene Kama, y Kama es la abundancia. La vida te va a dar los recursos que tú necesites para cumplir con ese propósito. Tú solo vas a confiar. Entonces,
es muy teso porque hablamos de fe, pero no conectamos la fe con la confianza. Entonces yo sí, Dios, pero yo por dentro no me la creía. Entonces, cuando empecé a comunicar este deseo y bueno, a decir, listo, voy a confiar. Si esto está en mi propósito de vida, a mí se me va a dar ese viaje. O sea, si esto es. Y voy a confiar, voy a volver esa fe en confianza. Y lo empecé a comunicar, quiero ir a India, y yo decía, que se me den las cosas, que se me den las cosas. Y con esta gente que estaba estudiando de México, iba a hacer un viaje a India. Entonces yo le dije, un día en una publicación cualquiera vi, y yo, me sueño esto, me dijo, vamos. Y yo, no, pero pues, ¿yo cómo? Me dijo, vamos, consíguete los tiquetes y yo te ayudo. Yo decía, no puedo creer. O sea, yo no lo puedo creer. Y empecé el préstamo, todo, tampoco, no, y yo, no, nada. Y yo soltaba y yo, vamos, que si esto está alineado con mi propósito de vida, con la coherencia, ¿cierto? Esto va a salir. Entonces confié en eso, listo, ya había chuleado harta, disfrute, yo ya sé, Kirtan, India, todo, vamos que los recursos se me van a dar, harta. Y así fue. Confiaste. Confié, me entregué y yo dije, este va a ser una de todas estas resignificaciones de mi fe vuelta a confianza. O sea, ya, me voy a quitar esa imposibilidad de la mente porque yo misma me estoy cerrando a este sueño que desde ya lo veo imposible. Entonces, claro, listo, el préstamo, ¿qué tal? Entonces a mi papá sí y listo. El caso es que compré etiquetes y yo dije, ya, lo que fue. Y yo no lo podía creer. O sea, yo me creí que yo iba para India el día que me monté en el avión. Ese día pude sentir, listo, va. Muy teso, la mente juega mucho con nosotros y el miedo es muy paralizante. Pero va, o sea, estaba muy conectada con el propósito y con ese llamado del alma que yo a veces siento pues como que India es un lugar donde mi alma está. Y así fue, cuando yo llegué a India, como si hubiera llegado a mi casa, a mi hogar, a mi gente. O sea, toda esta historia que te conté, que yo era aquí la persona más extraña, que no me adaptaba, allá es como si hubiera llegado a encontrarme puras alejitas, humitas, o sea, era mi hogar, era mi gente, toda la exacto. Y India para mí fue como la mamá que te dice, bueno, te voy a enseñar con mucho amor, pero te voy a enseñar, porque te tengo que mostrar cosas que hay que aprender. Entonces, India es como un viaje de 1000 años de terapia. O sea, cada conversación, cada persona que se te hacía al lado, cada lugar, todo era un boleo de mensajes que yo acababa el día y yo decía, Dios, o sea, que no más, o sea, he empezado, y no lindo, o sea, sí lindo, pero no lindo. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos un kirtan allá, te voy a pintar el escenario más divino, estábamos en un ashram, los ashrams son como unos conventos, como unos lugares donde la gente va a estar con un gurú y medita y hay unas rutinas así, y se hace karma yoga, que es el yoga del servicio. Entonces yo lavo, yo barro, yo cocino, yo sirvo la comida, ¿cierto? Esa es tu forma de estar allá. Salimos a una playa, al amanecer espectacular, armonio, a tocar, y yo como si estuviera en una rumba tecno, o sea, yo no me lograba conectar con nada. Yo era, ¿qué es esto? Y yo no puedo creer que yo haya venido a India a esto y no esté conectada. Yo, ¿pero por qué? O sea, era impresionante y a mí se me salían las lágrimas de la frustración, ¿cierto? Y había una compañera del retiro que me detonaba un montón o sea, todas las sombritas que yo creía chuleadas, que yo te decía, yo tan zen, voy a ir a India, yo canto, divino, hermoso, a estar totalmente en un estado devocional, no va a pasar, hasta que veas lo que hay que ver. Entonces era como una mamá, bueno, vamos, next, ¿cierto? Entonces, que esta persona canta mejor que vos, esta persona canta más lindo, mira, no estás sintiendo nada con este kirtan, no estás sintiendo nada con el mantra, no. Y claro, como era como soltar el control absoluto, las expectativas. El síndrome del impostor. Total, encima. Entonces otra compañera, dame las notas de ese mantra tan lindo que tocaste. Y yo no sé de notas. ¿Qué?
no, es que yo toco eso como, que lo que me parecía divino acá, allá era como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces India se empezó a volver, súper intenso, Conflicto interno impresionante. total. Y bueno, yo decía, listo, que hay que entender. Y era en el momento como que, y era prueba tras prueba, o sea, esta persona, por ejemplo, que yo te digo que hay, que no, que las notas, que cantas más lindo, que iba con armonio, tan, un vuelo de 6 horas con ella al lado, va, y yo, no puede ser, va. ¿Y no te la fumabas? No, cero, o sea, me detonaba todo lo que no, y yo, listo, va. ¿Qué hay que hacer? O sea, yo decía, listo, ¿qué hay que hacer? Pues yo voy a empezar a soltar aquí cargas, ¿sí o no? Cargas. Yo me fui feliz con un morral para India un mes y yo me creía la más tesa porque iba con un solo morral y yo veía a todas llegar con maletas y todo y yo dije, Dios mío, la embarré. Hablé 6 horas con esta persona y encontré un montón de cosas hermosas en ella. Fue muy teso reconocer que sentía envidia. Eso para mí fue súper fuerte, porque lo que yo te digo, yo creía que eran cosas que yo ya tenía chuleadas y me despertó mucha envidia. Y eso fue súper fuerte para mí, sentirme en esa humanidad de sí, tengo envidia, me da rabia, no la quiero ver. Y que después me tuviera que sentar con ella 6 horas, bueno, ya viste lo que todavía hay en ti, reconoce y abraza tu humanidad, lo que hablábamos de la compasión, acepta, siéntate a entender que ella es una persona como tú. Y hablamos 6 horas y terminamos siendo las mejores amigas. Eso, así, multiplicado por todo. Todo allá era así, era como la mamá mostrándome. Una experiencia muy hermosa yo he tenido mucho susto con mis nuevas formas a la abundancia, a poder sostenerme y autoproveerme con estas formas, en una ciudad donde yo no sé si aún puedan recibir esto de la manera que yo quisiera. Y claro, como yo me encontré allá con toda esta gente que sí lo recibe y que sí lo ama, yo empecé a sentir mucho miedo de volver y de no lograrlo acá, de sentir que Medellín no era el lugar, de la escasez. Me da mucho miedo. Y me empezaron a pasar cosas súper mágicas en la última ciudad que se llamaba Tiruvannamalai, que había una montaña sagrada que se llamaba Arunachala. Me empezaron a regalar todo. Yo entraba a un almacén, veía una pashmina y se acercaba el dueño y me decía, te la regalo. ¿Por qué? Es tuya. Me medía un collar, este collar, te lo regalo. Cogí un Ganesha, te lo regalo. No tenía con qué pagar el hotel y el dueño del hotel me dijo, te va a pasar para la suite presidencial, que está desocupada. Pues le digo presidencial, pues, pero una pieza grande. Porque yo iba a estar en una pieza compartida y no había con quién compartirla. Y yo le dije a él, no te puedo pagar la habitación yo sola. Te va a pasar para la super suite, que era un apartamento con vista a la montaña, la cosa, y me vas a dar lo que me puedas dar. Y yo, pero yo me voy a quedar una semana. Sí, te vas a quedar una semana. Lo que me puedas dar va a estar perfecto. Era todo el tiempo ya después, esas fueron las últimas semanas, entregándome la fuerza para volver. ¿Cuánto tiempo te quedas? Me quedé un mes. Y yo llegué acá con fuerza. O sea, yo llegué acá con una certeza. India me entregó certeza de muchas cosas que me daban mucho miedo. India sí, fue esa mamá que abraza, como vamos a ver las cosas que hay que ver, que hay que verlas, pero te voy a sostener. Entonces, así como me pasaba una cosa fuerte, me entregaba un regalo, todo el tiempo. Me sentí rechazada por el grupo unos días, o sea, todas esas pequeñitas sombras allá se agrandaron, es como ponerle lupa a todo lo que uno no quiere ver y que allá se expande, India expande lo bueno y lo malo. India expande todo, pero es liberador, es como entregarle a la mamá todo eso.
Entonces para mí India fue eso, yo llegué siendo una persona muy distinta, con más certeza y con más fuerza. Wow. Bueno, Sí, sigamos del viaje, ya volviste. ya volvimos de India. Ahora, ya como para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que siente ese llamado profundo en su vida, pero no se atreve para hacer ese cambio o para hacer ese salto? Sí, dos cosas. Yo creo que hay una línea muy delgada entre la voluntad y el miedo. Hasta donde sí, voy con toda, ¿cierto? Y dejo todo al lado. Y hasta donde es el miedo el que me paraliza. Y es importante, vuelvo al tema a dos temas. Uno es el silencio, ¿cierto? Entender, yo creo que la vida te va diciendo si es el momento o no. Hay que sentir, no desde la mente racional, sino desde el alma. Si hay que dar ese salto cuántico, porque es un salto cuántico, pero escuchar. Porque si no escuchamos, te pasa lo que me pasó a mí, te va a tener que dar un embarazo así, te vas a tener que morir porque pues no me estás escuchando, ¿cierto? Y te estás haciendo la loca y ya llevas 10 años, 15 años haciéndote la loca. Entonces, bueno, pues va. Entonces yo creo que es entender, ¿cierto? Hasta dónde hay que metérsela toda, hasta dónde es miedo o es intuición. O sea, hay un miedo que paraliza, pero hay una intuición que guía. Y lo que hablábamos de la semilla de la paciencia, de la semillita que se deja ahí, que quisiéramos todo ya, ¿cierto? Claro, qué rico todo ya, qué rico ya salir, soltar todo y entregarme a este llamado tan profundo. Pero yo creo que la vida te pone en un escenario que si tú te sales, es muy lindo. Hay una analogía, no sé si es védica o budista, que es como tú estás viendo una película, ¿cierto? Y sí, tú en la película sientes el miedo, sientes la escena, la llorada, el amor, pero logras salirte de la película, ¿cierto? Y logras desde ahí como estar en una posición ecuánime, como imperturbable emocionalmente. Entonces, como sentarse con uno mismo y ver esa película, bueno, ¿cuál es mi contexto en este momento? ¿Qué tanto es de miedo o qué tanto es real? ¿Qué tanto todavía no es el momento o qué tanto mi miedo me está paralizando? Es conectar, ¿cierto? Creo que estamos muy desconectados con nuestra intuición, con nuestra forma. Mira, cuando uno se abre, el universo está lleno, se comunica a través de símbolos y mensajes todo el tiempo. Todo el tiempo te hablan. La soledad, ¿cierto? La llegada, todo el tiempo te están dando mensajes. Entonces, cuando uno está conectado, lo que tú decías ahora, la flor que viste, o sea, como cuando uno está conectado, es dedicarse a escuchar y pedir. Hey, háblenme. En este momento no sé qué hacer. Háblenme, guíenme, permítanme entender el contexto del momento. Permítanme ver esta película, esta capacidad de ecuánimamente, sin el mundo emocional del miedo, de la emoción, de la pasión, de lo que sea, saber tomar una decisión. Y volvemos al tema del silencio, ¿cierto? La única forma de empezar a escuchar es bajarle el volumen a la mente, que quiere saber todo ya, que quiere entender todo ya. Pero yo creo que se vale mucho pedir. Necesito entender y sabes que yo siento que en el momento, ahora me acordé de algo cuando me preguntaste en esa transición que pasó, yo tuve un momento de tanta desesperación en saber si tenía que renunciar al trabajo o no y qué hacer, que yo me rendí. Y yo dije, me rindo. Me rindo. Y rendirse no es no hacer. Rendirse es entender qué hay que hacer y hacerlo. Pero no yo, desde mi control. Hay un texto sagrado muy lindo en India, que es como la Biblia de ellos, que se llama el Bhagavad Gita, y narra una guerra.
de un personaje que se llama Arjuna que tiene que matar a toda su familia porque su familia se volvió mala, ¿cierto? Y es una simbología en que hay momentos en que hay que cortarle la cabeza a la vida que uno conoce. Y él dice, no puedo, prefiero quedarme aislado porque a él lo exilian y no recuperar mi reino, ni mi castillo, ni mi riqueza y no tener que pelear con nadie, porque yo no voy a pelear con nadie, yo no le voy a cortar la cabeza a nadie, menos a las personas que amo, menos a nada, no lo voy a hacer. Y Krishna, que es como el avatar de Dios que lo acompaña en esta historia, le dice, es mejor el deber propio imperfecto que el deber ajeno perfecto. Y en el momento que Arjuna suelta el arco y dice, mira, yo ya no sé qué hacer, no entiendo esta guerra, suelto el arco y tú dime qué hacer. Y simbólicamente Arjuna le entrega las riendas a Krishna y le dice, llévame a donde me tengas que llevar. Yo voy a hacer lo que tú me digas, si tengo que matar a todos yo lo hago, pero tú llévame, porque yo ya no sé qué hacer. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo hice eso, yo me rindo. Y me pasaron cosas muy heavy, pues, pero rendirse, muchas veces pensamos que rendirse es no hacer, ¿cierto? Como, listo, lo entrego y ya, y me echo. No, rendirse es, hey, entrego las riendas. Las riendas, los caballos de ese carruaje que le entrega representan la mente. Es como, y te entrego esto, porque yo desde mi mente racional en este momento no sé qué hacer. Pero yo me rindo a que tú cojas las riendas y me lleves a donde yo tenga que ir. Soltaste el control. Solté el control. Así es. Hermoso. Sí, es muy bello. Bueno, ¿y qué sueñas? ¿Con qué quieres seguir? ¿Cuál ¿Qué es tu sueño sueño? ahora? Sabes, mi sueño más grande en este momento es encontrar esas personas que van a tejer esto conmigo. O sea, yo sé que están ahí. Yo sé que hay personas buscando esto. Yo sé que hay personas buscando conocerse, que hay personas buscando sanarse. Yo sé que hay personas que quieren cuestionarse. Mi sueño es generar una comunidad acá que podamos expandir esto, porque me siento muy sola en este camino y me siento que en los lugares que comparto a veces no quieren tanta expansión, ¿cierto? Quieren como quedarse en esa primera capita de la que hablábamos. Y a veces como que digo, ¿será que no es aquí? ¿Será que me tengo que ir de Medellín? Pero lo que hablábamos de la intuición y del conectar, yo digo, no es aquí, lo que pasa es que va a ser lento, ¿cierto? Y lo que pasa es que van a llegar las formas, pero la semilla está. Y yo, mi sueño, eso, que se genere una comunidad que quiera expandir esto y que sanemos todos juntos, que esto se expanda y se expanda y se expanda y que podamos sentarnos a hablar y cantar y todo esto. Sí, como generar esa burbuja que yo vivía allá en India, como pucha, y allá me pasó eso, en el último templo que entré en Delhi me derrumbé porque vi una foto gigante de Jesús y una foto gigante de Krishna, estas que están acá, y me derrumbé porque sentí que era la unión de todo lo que yo creía separado y que yo debía traer eso acá, que eso allá no está lejos, que es traerlo. Y lo que yo sentía allá, yo me lo prometía ya derrumbada, yo esto tiene que llevar, lo tengo que llevar allá, esto no puede sentirse tan ajeno, no puede sentirse tan lejano, no puede sentirse para pocos. Y mi sueño es eso, es como traer todo eso que yo sentía ya de la forma que sea, porque simplemente son formas, lo que hablábamos ahora, la iglesia es un templo, los templos, lo que sea, la Semana Santa, no sé la forma en que sea, pero eso que yo sentía ya, esa conexión con todo, con lo supremo, conmigo, con hacer parte de un todo, quiero traerlo acá, porque siento que aquí, no sé si yo no lo he encontrado o si no está, pero mi llamado es eso, yo quiero que eso pase acá. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? En redes estoy uma.yoga.om y ahí yo tengo como mis eventos itinerantes, pues como que me voy moviendo según los lugares que vaya encontrando. Si estoy en varios estudios también y me gusta compartir la práctica haciendo un poquito de conversar al principio, haciendo estas reflexiones.
Entonces, las prácticas que comparto en los estudios que están, ahí en mis redes están, van a encontrar un poquito de todo esto. Uma.yoga. Ajá. Aleja, gracias. Con todo el amor, gracias a ti por invitarme, por esta conversada, por poder Espectacular. regalar esto a todo el que le tenga que llegar. No habrán coincidencias, el que nos escuche va a ir llegando. ¿Qué mensaje le darías? Algo que llegue desde tu corazón. Que la mente no siga estando tan separada del ser, que nos regalemos espacios de habitarnos conscientemente, que nos regalemos espacios de autoconocimiento, que nos regalemos mucha compasión y mucha paciencia en nuestros procesos, con nuestros dramas, con nuestros miedos. Creo que la compasión es el eje central para irnos conociendo y aceptando un poquito más cada día. Hermoso. Con todo el amor. Y gracias, parce. Con todo el amor. Gracias. A ti. Y mucho amor para todos. Recordemos hablarnos bonito, darnos mucho amor y tenernos mucha paciencia y entender que nuestro crecimiento personal es como una semilla que hay que estarla alimentando desde la coherencia. Escuchémonos bajándole el volumen a la mente y aunque el miedo siempre va a estar, la intuición es la que nos guiará por el camino adecuado. Seamos pacientes y regalémonos los espacios para habitar conscientemente. Gracias por llegar hasta aquí y si quieres seguirnos, nos encuentras en redes como @podcast Raíces Sonoras. Mucho amor para todos.